Muchos abortos espontáneos se deben a embriones defectuosos. En otros casos, la causa reside en alguna enfermedad o alteración de la mujer embarazada. No se puede saber la magnitud y la frecuencia de los abortos espontáneos, ya que cuando estos ocurren en las primeras semanas de gestación, la mujer puede no haberse dado cuenta de que estaba embarazada. Retrasos en los días de la menstruación corresponden a abortos de óvulos recién fecundados que no han sido capaces de fijarse en la cavidad uterina. Entre un 10 y un 25% de los embarazos termina en aborto espontáneo durante los 3 primeros meses de la gestación. Estima que aproximadamente 1 de cada 3 tendrá algún aborto espontáneo a lo largo de su vida reproductora. Un aborto precoz suele manifestarse como una menstruación más abundante de lo habitual, después de alguna semana de retraso. Con frecuencia, es consecuencia de la expulsión de un embrión no viable y puede considerarse como un mecanismo natural por el que se evita el nacimiento de un ser mal formado. Causas del aborto. Ocurre en las primeras 4 semanas de embarazo. Se debe en general a una causa hormonal. En lugar de adaptarse a las necesidades que supone el mantenimiento del embarazo, el organismo de la mujer continúa con su ciclo hormonal habitual tras ser embarazada, lo que da lugar a un desprendimiento del embrión anidado en el endometrio, coincidiendo con los días del mes en que la mujer debería de tener su menstruación normal. Empieza a tener una hemorragia que inicialmente puede ser muy leve para aumentar después de modo brusco. A ello aparece dolor lumbar y dolor intenso en el bajo vientre por contracción del útero. Las alteraciones genéticas en el óvulo fecundado son también una causa del aborto. En parejas que tienen abortos repetidos, es conveniente hacer un cariotipo, ya que existe la posibilidad de encontrarse alteraciones que sean responsables del cuadro. Existen también alteraciones en la anatomía del aparato genital femenino que facilita la producción de abortos frecuentes. Y entre ellos, una de las más frecuentes es la incompetencia del cérvix o cuello uterino. Esta anomalía consiste en una debilidad de la musculatura del cérvix provocada a veces por embarazos previos que le hacen incapaz de tolerar la carga que supone el remanente del útero por un nuevo embarazo. Síntomas del aborto. Un aborto suele comenzar con hemorragia y dolor cuya intensidad guarda relación-acción del embarazo, de manera que cuanto más tardío es el aborto, más alarmantes son sus manifestaciones. Es frecuente que se inicie con una hemorragia mínima y un discreto dolor lumbar, y que tanto la hemorragia como el dolor vaya acentuándose en el curso de pocas horas. La mujer tendrá entonces intensos dolores en el bajo vientre, debido a las contracciones de los músculos del útero para expulsar su contenido. La intensidad del dolor varía de un caso a otro. Muchas mujeres refieren el dolor de las contracciones durante el aborto como más intenso que los de un parto normal. La incompetencia del cuello uterino suele comenzar generalmente por la ruptura del saco amniótico y el vaciado del líquido amniótico. A continuación, comienzan los síntomas ya referidos del aborto. El aborto espontáneo completo se produce cuando se elimina la totalidad de los tejidos albergados en la cavidad uterina. Para ello, a veces se hace necesaria la intervención del médico. Peligros del aborto. En la mayoría de las ocasiones, el útero de la mujer se recupera totalmente y vuelve a la normalidad después de haber sufrido un aborto espontáneo. Si el aborto no se ha completado y quedan restos placentarios en la cavidad uterina, la situación es muy peligrosa, ya que esto da lugar a hemorragias muy intensas que pueden poner en peligro la vida de la mujer. Aunque existe también el peligro de infección, los síntomas en este caso serán escalofríos y dolor del bajo vientre. Este cuadro es preciso someterse rápidamente a tratamiento médico. Si estamos bajo este cuadro, será preciso que nos sometamos rápidamente a un tratamiento médico. Una hemorragia o una infección puede evitarse siempre que la mujer, ante los síntomas de un aborto, se ponga en contacto con su médico y siga cuidadosamente sus instrucciones. Tratamiento del aborto. Cuando la mujer embarazada comienza a tener síntomas de aborto, se habla en esta situación de aborto amenazante. Realmente le aconsejará reposo, quizás alguna medicación sedante y una cuidadosa observación de la evolución de sus molestias. Muchas amenazas del aborto no llegan a consumarse y dan paso a que continúe el embarazo a término sin complicaciones.
Si el aborto como tal se ha puesto ya en marcha, no hay nada que los médicos puedan hacer para evitarlo. El ginecólogo decidirá en cada caso la conveniencia de realizar un legrado para asegurar que no quedan restos placentarios en el útero y así evitar las complicaciones antes mencionadas. El tratamiento preventivo del aborto puede hacerse en casos en que la causa del aborto sea muy evidente. El tratamiento correcto de una serie de enfermedades que predisponen a la mujer a abortar constituye también una medida preventiva eficaz contra el aborto. El tratamiento a seguir tras un aborto va acompañado de descanso y tranquilizantes, pero además durante este periodo hay fuertes problemas emocionales, por lo que se necesita mucha atención y apoyo. Problemas emocionales por el aborto. En un aborto, la mujer sufre un sentimiento de frustración por la pérdida de su hijo. Experimenta simultáneamente sentimientos de pérdida y de culpabilidad que pueden conducir a un serio desequilibrio emocional. Desde el momento en el que sabe que está embarazada, la madre se siente a la vez ilusionada y responsable de todo lo que va a ocurrir en su interior hasta que su hijo nazca. Por eso, la experiencia de un aborto no deseado es sin duda una de las experiencias más dolorosas que sufre una mujer. En esos momentos, se necesita todo el apoyo y el cariño y la comprensión de la familia para que deje de sentirse culpable de lo que ha ocurrido. Muchas mujeres necesitan varios meses para recuperarse de este duro golpe, antes de decidirse quedar embarazadas de nuevo, incluso cuando todos los datos clínicos hacen pensar que no debe haber problemas en otro embarazo. El aborto habitual. Si una mujer ha tenido más de 3 abortos espontáneos, se habla del aborto habitual. En estos casos, se debe consultar siempre al ginecólogo para detectar la posible causa de los abortos. Las causas más frecuentes del aborto habitual son por un lado las alteraciones cromosómicas del huevo fecundado y por otro lado los trastornos de la mujer, ya sea por alguna enfermedad como el hipotiroidismo o la diabetes o bien por alteraciones del útero, como la presencia de miomas o la incontinencia del cuello ya mencionado. Después de un aborto, se deja esperar a una mujer después de haber tenido un aborto espontáneo antes de decidir quedarse embarazada de nuevo. Es muy variable y depende de la edad y del estado en general. También es importante en este sentido saber cuál fue la causa de ese aborto. Tu médico te aconsejará qué es lo mejor para tu caso en particular. El aborto provocado. Una situación muy diferente se produce cuando la mujer embarazada decide voluntariamente interrumpir su embarazo. Se habla entonces de aborto provocado. A diferencia del aborto espontáneo, la interrupción del embarazo está legalmente aceptada con condicionamientos diferentes en la mayoría de los países occidentales. A pesar de ello, constituye un tema abierto a la polémica, ya que se engloban aspectos morales, éticos y sociales. Es importante subrayar las graves complicaciones que pueden derivarse de la realización de un aborto por personas inexpertas o sin conocimientos, o quizá medios, ni en condiciones adecuadas, por lo que recomendamos siempre acudir a tu médico de cabecera o en su lugar al médico especialista. Puedes ver las preguntas más frecuentes sobre el aborto en nuestra página web.